Buenos días con todos, reciban un saludo cordial. Mi nombre es Brenda Menacho Macero, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, cursando el 7º ciclo. Siguiendo con este proyecto del curso de Responsabilidad Social 7, el día de hoy llevaremos a cabo la orientación número 12, la cual está relacionada a un tema sumamente importante, que es el aborto terapéutico. Como siempre, tratando de brindarles la mejor información para una mejor comprensión del tema. También les agradezco su participación y compromiso con mi persona y con el proyecto hasta el día de hoy por haberme acompañado en estas 12 orientaciones jurídicas que he realizado. Espero que la información proporcionada a través de estos videos les haya servido de mucho. Gracias. A continuación con la explicación. Aborto terapéutico en el Perú. Base legal del aborto terapéutico en el Perú. El aborto está penalizado en nuestro país, con excepción del que se practica por razones terapéuticas. Sin embargo, la desproporción entre el número de abortos que se producen, el último estudio estimado por Delicia Fernando, habla de 410.000 al año. Aquellos que son denunciados y los que terminan en procesos judiciales revela que si bien la práctica del aborto es ilegal, la sociedad con su silencio parece ampararla y de esa manera tolerar la muerte de miles de mujeres por esa causa. Desde el derecho penal y sus estudios de criminología, se puede afirmar que las leyes penalizadoras no han cumplido con la finalidad de prevención específica ni general, es decir, la amenaza de una posible sanción no ha logrado inhibir la práctica del aborto, sino más bien se ha convertido en una forma de ejercer violencia contra las mujeres en múltiples planos. Ello se manifiesta en el incremento de las muertes maternas y en los altos costos que la atención de abortos incompletos y de los problemas derivados de su práctica clandestina representan para los servicios de salud. En este último sentido, es válido y pertinente considerar al aborto como un problema de salud pública. ¿En qué consiste el aborto terapéutico? El artículo 119 menciona que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si la tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Elementos constitutivos del tipo penal. Como punto número 1 tenemos que es practicado por un médico. El artículo 21 del Código Sanitario, ahora derogado, establecía que el aborto terapéutico tenía que ser practicado por un médico diplomado, contar con una opinión previa de 2 médicos, además de la firma del jefe de servicio, que se dé de acuerdo al reglamento interno del hospital, debe autorizar todo tratamiento médico o quirúrgico que se realice. Aclarando el dispositivo, el Colegio Médico del Perú se pronunció mediante resolución CMP-CN 20 del 4 de noviembre de 1970. Cada caso de aborto terapéutico que se plantee en el ejercicio de la profesión debe resolverse a criterio de una junta médica de no menos de 3 especialistas en el problema que se trate. Si llega a concluirse en la junta médica que es precedente el aborto terapéutico, este debe efectuarse en un hospital o clínica oficialmente reconocida. Las normas mencionadas han sido derogadas por la Ley General de Salud, si bien este nuevo cuerpo normativo no regula el procedimiento administrativo para acceder a un aborto terapéutico, sí resultan aplicables los derechos que, como usuaria de los servicios de salud, establece la Ley General de Salud en su artículo 15. Al respecto de su personalidad, dignidad e intimidad. B. Exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica, con las excepciones que la ley establece. Confidencialidad. C. A no ser sometida sin ningún consentimiento a exploración, tratamiento, exhibición con fines docentes. El artículo 5 refiere que a no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informada sobre la condición experimental de estos, de los riesgos que corre y sin que medie previamente su consentimiento escrito o de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o si estuviera impedida de hacerlo. Otro punto es a no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectare. Otro punto, a que se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre las características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás términos y condiciones del servicio.
Como último punto tenemos que se le dé en términos comprensibles la información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico y las alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de los medicamentos que se le prescriban y administren. El protocolo no establece cuál sería el trámite a seguir en caso de que la Junta Médica dictamine que no procede la interrupción. Es importante considerar que, de acuerdo al artículo 7 de la Ley General de Salud, todo médico tiene el derecho a la objeción de conciencia, pero esta no opera de forma irrestricta. Las razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para eximirse de las disposiciones de la autoridad de salud cuando tal excepción se deriven riesgos para la salud de terceros. Consentimiento de la mujer o de su representante. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de Salud, ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento o el de la persona legalmente llamada a darlo, si correspondiera o estuviera impedida de hacerlo, con excepción de las intervenciones de emergencia. En casos que los representantes legales de las absolutas o relativamente incapaces negaran su consentimiento, el médico tratante o el establecimiento de salud debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar expeditadas las acciones a que hubiera lugar en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos. Cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave y permanente. Para acceder a la interrupción legal del embarazo, no es necesario que la gestante esté en inminentemente peligro de muerte, sino que es suficiente con la que exista amenaza de daño grave y permanente en su salud. La Organización Mundial de la Salud establece que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. ¿Qué significa aborto desde el punto de vista médico? Aborto significa la detención del desarrollo del niño antes de la semana 22 de gestación o de la expulsión de un niño menor de 22 semanas de gestación. El Código Internacional es 003. Por su naturaleza, los abortos pueden ser divididos en abortos espontáneos y abortos inducidos. Cuando hablamos de abortos espontáneos, se refiere que el proceso reproductivo humano aparece a simple vista como altamente ineficiente. Se ha llegado a calcular que hasta el 65% de los embarazos humanos terminan con una pérdida subclínica. La incidencia del aborto clínico en la población general varía del 10% a 30% con un promedio del 15%. Aborto inducido es la interrupción de un embarazo con intervención humana. Existen 4 tipos de abortos: inducido, libre, eugenésico, por razones terapéuticas. Aborto eugenésico pretende la eliminación de un feto cuando se puede predecir con probabilidad o certeza que nacerá con un defecto o enfermedad. Aborto por razones médicas o terapéuticas es aquella interrupción voluntaria de un embarazo antes de la viabilidad fetal por razones de salud materna. ¿Qué es el aborto terapéutico? El aborto terapéutico es la interrupción voluntaria de un embarazo antes de la viabilidad fetal, 22 semanas o menos, por razones de salud materna. Sin embargo, la denominación de aborto terapéutico se ajusta a la realidad, ya que ningún aborto puede o tiene propiedad intrínseca de curar o mejorar el estado de salud de la mujer. En su lugar debiera emplearse el término interrupción del embarazo por razones médicas. Dificultades para definir el aborto terapéutico. Existen 4 preguntas que deben ser respondidas a la luz de nuestro conocimiento a fin de definir la finalidad del aborto terapéutico. Se justifica el aborto terapéutico en casos de embarazos que ponen en peligro la vida de la mujer. Entonces la pregunta es: ¿qué embarazo pone en peligro la vida de la mujer? Se justifica el aborto cuando el embarazo agrava el diagnóstico materno en el caso de alguna enfermedad materna previa. Entonces la pregunta es: ¿qué enfermedades se agravan durante el embarazo?
debido a la OMS define la salud como el estado de bienestar físico, mental, social y no solo la ausencia de enfermedad. Si una mujer físicamente sana solicita aborto porque está mal o socialmente perturbada o enferma, la medicina debe ayudarla. Al aceptar tal definición, todo aborto inducido sería terapéutico. Entonces la pregunta es, ¿qué es salud? Cualquier aborto provocado por un médico sería terapéutico, ya que los médicos realizan terapias. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser médico? A continuación se responderá estas 4 interrogantes. ¿Qué embarazos ponen en riesgo o en peligro la salud de la mujer? Cualquier embarazo pone en peligro la salud de la madre y no por ello deben interrumpir a todos los embarazos. Al contrario, se le debe dar la seguridad física, psicológica, social y espiritual a toda gestante, y eso no se logra con una intervención quirúrgica, sino con una intervención médica que atienda a todas estas 4 áreas del ser humano. La otra pregunta fue, ¿qué enfermedades de la mujer agravan durante el embarazo? En toda situación en que la mujer presente trastorno de ánimo o falta de ayuda social, por lo tanto, se debe tratar el estado de ánimo de la mujer y crear redes sociales para poder ayudarla. No se justifica médicamente proceder a realizar operaciones innecesarias, por ejemplo, abortos terapéuticos o sentimentales, porque la mujer está deprimida o porque ha sido víctima de violación, así como no está justificado realizar parto por cesárea en mujeres por pánico al dolor del parto. Otra pregunta es, ¿qué es la salud? Al contrario de lo que dice la OMS, la salud no es un estado completo de bienestar físico, mental y social. La salud es un estado de equilibrio armónico entre el organismo humano en sus 4 áreas, físico, social, psicológico y espiritual. Con el medio ambiente, equilibrio armónico significa que la persona mantiene la homeostasis porque tiene paz interior y recibe ayuda o cooperación social. Numerosas condiciones que causen angustia o dolor incapacitante o socialmente incapacitante no califican para el aborto terapéutico. Y por último, ¿qué es ser médico? Es una persona humana que tiene conocimiento de cuidar y el arte de conservar la salud. La medicina como profesión es la aplicación del conocimiento del cuidado de la salud y el arte de conservar la fe y la esperanza de las personas en la vida para que la vida perdure por siempre. El que esto ocurra depende de la población que observa el accionar del profesional de la medicina y desarrolla el poder curativo mediante la fe en la vida. En esencia, un médico es una persona buena que desea hacer el bien sin mirar a quién, actuando con sabiduría. Sabiduría significa emplear el conocimiento para hacer el bien. Gracias. Esperanza está embarazada, pero tiene una complicación grave en su gestación y de seguir así, su salud y su vida están en peligro. Su médico le ha dicho que tiene la posibilidad de interrumpir su embarazo mediante un aborto terapéutico. Esperanza, al escuchar la palabra aborto, se confunde más y sus temores crecen. Así como ella, muchas mujeres en el Perú no saben que el aborto terapéutico es una medida legal, pensada para cuidar y proteger la salud de las mujeres. Una medida que es evaluada y ejecutada por profesionales médicos y que solo puede hacerse en situaciones donde tu vida o tu salud estén en peligro. Sabemos que es una decisión difícil, pero tienes derecho a tomar tu propia decisión. Y en este hospital te brindamos la consejería y atención necesaria para ti y tu familia. Cada caso es único. El aborto terapéutico salva la vida y la salud de las mujeres. Infórmate aquí. Si estás embarazada y tu vida o salud están en riesgo, puedes acceder a un aborto terapéutico. Este procedimiento es legal en Perú y no tiene sanción alguna. Es un derecho que poseen las mujeres desde 1924. Lo puedes exigir y el personal de salud debe ofrecerte como opción, según el protocolo del Ministerio de Salud publicado en el 2014. Aquí se estandariza el aborto terapéutico hasta las 22 semanas de embarazo. Sin embargo, el Código Penal no establece plazos en la gestación para realizar el procedimiento.
El Ministerio de Salud ha determinado 11 causas específicas que justifican la interrupción voluntaria del embarazo por razones terapéuticas. Es un derecho de la mujer solicitar el procedimiento si se le ha diagnosticado, por ejemplo, algún tumor maligno que requiere una operación, radioterapia o quimioterapia. Y así hay casos relacionados a la hipertensión arterial crónica severa, diabetes avanzada y otras enfermedades graves. En general, cualquier patología materna que ponga en riesgo la vida de la mujer o genere un mal grave y permanente en su salud debe ser evaluada por una junta médica como causa de un aborto terapéutico. Hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la salud no solo es física, sino también es bienestar mental y social. Y eso además debe considerarlo la junta médica que evalúa cada caso. Ten en cuenta, tu médico tratante es quien debe informarte sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo. Además, puedes solicitar voluntariamente que se evalúe tu caso. ¿En dónde se realiza? En los establecimientos de salud a partir del segundo nivel, es decir, hospitales y clínicas de atención general y especializada, así como en institutos especializados. La ley obliga a que todos estos lugares garanticen personal, infraestructura, equipos, medicamentos e insumos. No lo olvides, tu vida y tu salud son importantes. El aborto terapéutico es legal y es tu derecho. Vamos a seguir revisando informaciones. Perú, en este caso, aprobó un protocolo de aborto terapéutico que, dicen las organizaciones, permitirá salvar la vida de los gestantes que están en riesgo y evitar abortos clandestinos en malas condiciones. Los movimientos feministas celebran. Después de 90 años que el aborto terapéutico fue considerado legal, Perú puso en vigencia la guía para su aplicación. Cuando una gestante vea su vida en peligro a causa del embarazo, podrá interrumpirlo con la opinión favorable de una junta médica. Y si algún médico hiciera objeción de conciencia y no quisiera intervenir por hacer aborto terapéutico, la junta médica, el director del establecimiento de salud, va a tener que colocar a un profesional que reemplace en menos de 24 horas a este médico que pueda denegarse, ¿no? La ausencia de un protocolo de aborto terapéutico había dado lugar, según el Ministerio de Salud, a 40 muertes de gestantes al año. Otras organizaciones aseguran que las cifras podrían ser mayores, debido a que los médicos preferían no intervenir por temor a ser procesados penalmente. Hay una situación de 1000 abortos clandestinos al día. Es una situación de riesgo permanente para las mujeres. Entonces, esto tiene que regularse, esto tiene que hacerse, las condiciones en que las mujeres se practican los abortos son infrahumanas y esto tiene que cambiar. La medida es cuestionada por sectores, entre ellos los ligados a la Iglesia Católica. Señalan que la guía considera entre las enfermedades que permiten el aborto la frase literal «otros males», lo que podría llevar a despenalizar abortos injustificados, atentando contra la vida del concebido. Cualquiera se consigue un certificado por cualquier problema de salud mental, una depresión por un embarazo, una jovencita sale encinta, se consigue un certificado, se mata al niño. Una madre gesta a un niño con síndrome de Down, presenta un certificado de angustia, de ansiedad, inmediatamente tendrían que hacerle un aborto terapéutico. Las feministas aseguran seguirán luchando para conseguir otras metas, como la práctica del aborto terapéutico en hospitales públicos de manera segura, libre y gratuita, y la despenalización del aborto en casos de violación. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú. Y veamos cómo impacta.